Muy buenas tardes. Sangría en los bancos regionales solo 24 horas después del rescate de First Republic Bank. Ayer Wall Street sufrió una renovada ansiedad sobre la estabilidad financiera, hundiendo las acciones en todos los ámbitos y estimulando también un regreso hacia los rincones más seguros del mercado, bonos y oro, por ejemplo. En vísperas de la decisión de la Reserva Federal, se ha suspendido de cotización a PacWest, Bancorp, Western Alliance, también por exceso de volatilidad. Se hizo en varias ocasiones en el día de ayer. Ambas se desplomaron al menos un 15% y hoy más de lo mismo. Ahora mismo en preapertura también están cayendo a doble dígito. Enseguida se lo contamos. Bueno, y mientras tanto también hablamos de otras cuestiones. Hoy ha llegado el día, el gran día. Por segunda vez consecutiva, Jerome Powell tiene un papelón: subir tipos solo 2 días después de un rescate bancario, con la presión añadida también que eso supone para el sector financiero. Desde Goldman Sachs han hecho sus cálculos y creen que la Fed va a subir tipos hoy en 25 puntos básicos en esta reunión de mayo, pero advierten, la atención se va a centrar en las revisiones de la guía futura del comunicado, es decir, en las pistas que puede dar Powell sobre una futura pausa en la subida de tipos. Y también hablamos de un incendio en un depósito de combustible a primera hora de esta mañana que ha hecho saltar todas las alarmas cerca de un puente clave que une la parte continental de Rusia con Crimea. El acontecimiento llega días después de que Moscú culpara a Ucrania de un ataque donde se prendió fuego a un depósito de petróleo en Sebastopol. Las llamas y el humo negro han ondeado sobre lo que parecía ser grandes tanques con advertencias de inflamable en varios vídeos publicados en redes sociales rusas. Por cierto, hablando de Rusia, enseguida les contamos una última hora al comenzar ya este informativo, y es que Rusia asegura que ha derrotado un ataque de varios drones contra la residencia del presidente Vladimir Putin, lo que considera que ha sido un nuevo intento de asesinato contra Putin. Empezamos este informativo con una noticia de ultimísima hora, y es que el Kremlin ha emitido un comunicado hablando de nuevo de un ataque de 2 drones, un ataque que se habría producido anoche según el Kremlin y además en la residencia del presidente de Rusia, de Vladimir Putin. El Kremlin asegura que anoche hubo un intento de asesinato contra el presidente ruso, contra Vladimir Putin. Dice el Kremlin, dice el gobierno de Rusia, que derrotaron un ataque de varios drones, de un par de ellos, contra la residencia del presidente Vladimir Putin en el Kremlin, en Moscú, ayer por la noche. Y también al culpado, por cierto, de este intento de asesinato a Ucrania. Drones que, por cierto, dicen que han sido desactivados y que se estrellaron en el Kremlin sin causar ni daños ni heridos. Leemos textualmente lo que está diciendo el Kremlin. Dicen: vemos estas acciones como un acto terrorista planeado y un atentado contra la vida del presidente ruso, del presidente Vladimir Putin. Ha dicho también el Kremlin que no ha proporcionado, por cierto, ninguna evidencia del ataque, y Ucrania, por el momento, no ha comentado. Poco antes, eso sí, de que se publicara la declaración del Kremlin, las autoridades de Moscú, de la ciudad de Moscú, de la capital rusa, han emitido una orden prohibiendo el uso de drones en la capital, según el Servicio Estatal de Noticias TASS. Bueno, pues ahí pueden ver de momento lo que sabemos sobre ese comunicado que ha emitido el Kremlin, diciendo que anoche se atacó a la residencia de Vladimir Putin con 2 drones, un ataque frustrado que finalmente pues no ha acabado con la vida del presidente, pero insisten, es considerado como un ataque terrorista y como un intento de asesinato contra Vladimir Putin. Por cierto, intento del que también se hablaba la semana pasada cuando el diario alemán The Bild, bueno, pues publicaba una información de que un dron presuntamente ucraniano hubiera podido intentar también atentar contra la vida del presidente ruso hace prácticamente una semana también, en este caso un intento de asesinato que también se le atribuyó a Ucrania por parte de este periódico alemán. Hoy quien le está atribuyendo a Ucrania esto es el propio Kremlin, que asegura que anoche el Kremlin fue atacado para atentar contra la vida del presidente, de Vladimir Putin. Enseguida, en cuanto tengamos más información, les ampliamos esta cuestión para saber pues cuáles son otras variables también de esta historia, pero vamos ya con lo que tiene que ver con los mercados financieros. Desde luego que hoy de nuevo
sangría en los bancos regionales. Ayer la teníamos justo 24 horas después del rescate de First Republic Bank. Ayer Wall Street sufrió una renovada ansiedad sobre la estabilidad financiera, hundiendo las acciones en todos los ámbitos y estimulando un regreso hacia los rincones más seguros del mercado. En vísperas de la decisión de la Fed, se suspendieron ayer de cotización a PacWest Bancorp, a Western Alliance Bancorp por exceso de volatilidad, algo que muy probablemente también pueda ocurrir en el día de hoy porque ambas están cayendo en preapertura en torno al doble dígito. La industria financiera ha influido mucho, por ejemplo, en cómo ayer se comportaba el S&P 500, llegó a hundirse en algunos momentos casi un 2% incluso, y los analistas revelan que ayer Wall Street estaba apretando rápidamente el botón de venta porque parece que la agitación bancaria no va a desaparecer pronto, a diferencia de lo que decía el consejero delegado del banco que ha acabado comprando First Republic Bank. Decía Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, que esto había terminado, pues ya pueden ver que no. Todos estos factores combinados que solo profundizan en esa sensación que ahora mismo tienen los inversores de inquietud respecto al enigma del día, el enigma de qué va a hacer la Reserva Federal con este pánico bancario. Bueno, hace unos días estos mismos bancos que ayer se desplomaban publicaban resultados. ¿Y qué fue lo que dijeron esas entidades entonces? Hablamos, como les contábamos antes, por ejemplo, de Western Alliance, de PacWest o también de Metropolitan Bank. ¿Qué números dieron sobre la salida de depósitos, por ejemplo, para ver exactamente de qué salud gozaban sus balances? Sergio Fernández has estado indagando en esas cuentas, en los resultados de los bancos que ahora mismo están en la cuerda floja. ¿Y qué nos dicen? Muy buenas tardes, Marta. Como bien dices, hemos indagado, hemos analizado todos los resultados. Por cierto, tengo que decirte que, por ejemplo, en el caso de PacWest se ha dado la vuelta, está subiendo un 1,53% en premercado. Está sucediendo eso prácticamente en todos los casos. Mira, por ejemplo, Western Alliance está cayendo un 1,29% y tenemos también a Metropolitan Bank, en este caso, cayendo, pero bastante menos. En este caso, hasta un 1,08%. Y como bien decías, hace nada publicaron resultados. Por ejemplo, en el caso de PacWest, de uno de los más señalados, ayer fue jalteada, incluso en varias ocasiones, presentó sus resultados el 25 de abril, es decir, hace poquito más de 2 semanas. Aseguró a los inversores que los flujos de depósitos se habían estabilizado después de que el banco se viera afectado por la fuga de depósitos en medio de todas las turbulencias bancarias que ha habido en Estados Unidos. Si vamos al dato, por ejemplo, reportó una pérdida por acción en el primer trimestre de $10,22. Sin embargo, una pérdida tan profunda se debió a un cargo por deterioro de la plusvalía de $1.380 millones que registró durante el primer trimestre. Ajustado a este evento, a esta crisis bancaria, el beneficio por acción fue positivo y alcanzó los $0,66 por acción. Se esperaba 0,51, o sea, en este caso fue un dato bastante positivo, pero si nos fijamos únicamente en los depósitos, la compañía anunció que registró una disminución del 17% intertrimestral en los depósitos, lo que serían 28.190 millones, se esperaban 28.530, así que quedó bastante por debajo, pero eso sí, hizo hincapié en que esta situación se estaba estabilizando a finales de marzo y que comenzó a aumentar en el mes de abril. De momento está claro que sigue en una situación muy complicada y vamos a ver qué sucede en la sesión de hoy. Vamos a fijarnos también en Western Alliance. Presentó sus resultados el 5 de abril, hace poco menos de un mes. En cuanto a los beneficios, obtuvo $2,30 por acción, unos ingresos de 910.900 millones, la estimación de beneficios era de 2,05, así que superó las expectativas. También en cuanto a los ingresos, se esperaban 685,6, presentó 910,9, o sea, un dato desde luego muy superior. Y si nos fijamos en sus depósitos, le pasa algo muy parecido a PacWest. En este caso fueron un 11% inferiores a los de finales de 2022. Decían que los clientes asustados por la crisis financiera estadounidense empezaron a retirar sus fondos y que el banco tenía unos depósitos totales de 47.600 millones de dólares a 31 de marzo, por debajo, ojo, de los 53.600 que tenía a finales de 2023. O sea, en el primer trimestre han perdido 6.000 millones de dólares en depósitos. Vamos a fijarnos por último en Metropolitan Bank, otra de las acciones más señaladas desde luego en las últimas horas. Y vamos a sus resultados. En este caso, en el primer trimestre, $2,25 por acción, ingresos de 90.200 millones. Superó las expectativas tanto en el beneficio por acción, que era de 1,65, como en los ingresos, que era de 66,6. De hecho, decían que los ingresos llegaron a crecer un 54,5% interanual. PacWest, Western Alliance, Metropolitan Bank,
todas ellas están en el foco, todas ellas van a ser seguramente las protagonistas en el día de hoy y sobre todo vamos a ver si de alguna forma inciden, afectan a la decisión de tipos por parte de la Reserva Federal. Marta. Pues muchísimas gracias, Sergio, no te vayas muy lejos porque ahora enseguida hacemos un repaso de los resultados que tenemos hoy. Seguimos hablando de los bancos porque mientras hace semanas Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, decía que el pánico bancario ya había llegado a su fin, fíjense hoy en las declaraciones de otro consejero delegado de un gran banco. Hablamos de Andrea Orcel, CEO de Unicredit, que hoy por cierto ha publicado cuentas. Ha dicho que si se siguen subiendo los tipos en Estados Unidos va a haber más rescates. En declaraciones a la CNBC ha dicho que en Estados Unidos se rescatan bancos en dificultades y puede haber más casos. Es cierto que en Europa las autoridades bancarias han dicho repetidamente que no ven el mismo nivel de riesgo en la región, en el viejo continente, argumentando que los bancos europeos están bien capitalizados y enfrentan una regulación más estricta. En Estados Unidos la cosa es muy diferente. JP Morgan, ya lo saben, adquirió el lunes la gran mayoría de los activos de First Republic Bank, que incluían unos 92.000 millones de dólares en depósitos. Según recoge CNBC, los principales economistas creen que más subidas de tipos podrían exponer más fragilidades en el sector bancario de Estados Unidos. Y hoy ha llegado el gran día. Por segunda vez consecutiva, Powell tiene un papelón. Subir tipos solo días después de un rescate bancario, con la presión añadida también que eso supone para el sector financiero. Hoy hay reunión de la Reserva Federal y desde Goldman Sachs han hecho sus cálculos y creen que la Fed hoy va a subir tipos en 25 puntos básicos, hasta el 5,25%. Pero advierten, la atención va a estar centrada en las revisiones de la guía futura del comunicado, es decir, de lo que va a decir Powell que harán próximamente. Esperamos, dice Goldman Sachs, que la Fed señale una pausa en la subida de tipos para el mes de junio, pero que mantiene un sesgo duro, deteniéndose antes de lo previsto inicialmente, porque es probable que las tensiones bancarias provoquen un endurecimiento del crédito. De hecho, Goldman cree que la Fed podría tomar prestado ese lenguaje de una declaración en una coyuntura similar que se dijo en un ciclo anterior y decir algo así como que el Comité de Mercado Abierto de la Fed anticipa que la orientación de la política monetaria va a ser probablemente lo suficientemente restrictiva como para devolver la inflación al 2% con el tiempo. Bueno, y además, más cuestiones hoy. Hay muchas voces que ya piden a la Fed que pare de subir los tipos de interés. Uno de ellos es el ex vicepresidente, Richard Clarida. En una entrevista con el Wall Street Journal ha dicho que esta misma semana, tras subir tipos en 25 puntos básicos, la Fed debería suspender las subidas de tipos. Dice que el efecto acumulativo de las subidas y las condiciones financieras más duras, junto con la caída de varios bancos, son el motivo por el que ha llegado el momento de que la Fed pause la subida de tipos, aunque Clarida dice que el verdadero desafío es que los mercados no se crean que esa pausa significa automáticamente una bajada en los tipos de interés, porque al final eso restringiría los esfuerzos del propio Banco Central. Por eso Clarida dice que cuando Powell diga pausa, los mercados pensarán en el final de la subida de tipos y que si vuelve a repetir la palabra pausa, puede que acaben escuchando bajada de tipos. Bueno, UBS, fíjense en lo que se ha publicado hoy sobre este banco. Había llegado al mes de febrero a la conclusión de que la compra de Credit Suisse, su competidor en dificultades, no era algo deseable, pero que era necesario un análisis más profundo. Así se desprende hoy de una presentación ante la SEC que hemos conocido. UBS había estado evaluando el posible impacto de una transacción, de una compra de Credit Suisse desde diciembre. En marzo, UBS, ya saben, acordó absorber a su rival por 3.370 millones y dijo que asumiría hasta 5.610 millones en pérdidas, como parte de ese acuerdo apresurado por las autoridades suizas. Bueno, y hablando de bancos, hoy han publicado un gran número de ellos, sobre todo en Europa. BNP Paribas, Unicredit, por ejemplo. También hemos tenido cuentas de Lufthansa, la aerolínea, y en Estados Unidos cuentas que se cotizan hoy porque se publicaron ayer al cierre. Ford y Starbucks entre ellas. ¿Qué números nos han traído estas compañías? Sergio Fernández, buenas de nuevo. Muy buenas, Marta. Pues vamos a empezar con los bancos, que son los protagonistas desde luego en estos momentos, y vamos a comenzar por BNP Paribas. Logró en el primer trimestre un beneficio atribuido de 4.435 millones de euros. Ojo, esto significa más del doble de las ganancias del mismo periodo del año anterior. El banco francés ha señalado que este aumento viene derivado del impacto positivo extraordinario que le ha supuesto la venta de su filial estadounidense Bank of the West. Además, dejando de un lado los movimientos excepcionales, el beneficio
beneficio neto de la entidad ha crecido entre enero y marzo un 54% hasta los 2.845 millones de euros. La cifra de negocio neto también aumentó un 1,4% interanual, mientras que los ingresos netos del primer trimestre ascendieron a 4.440 millones de euros. Vamos a fijarnos también en Unicredit, que ha presentado sus mejores resultados de siempre, y es que ha ganado 2.064 millones en el primer trimestre. El banco italiano obtuvo un beneficio neto de 2.064 millones en los 3 primeros meses de 2023, un 16,2% más que el trimestre anterior, y además comunicaron que estos resultados suponen el mejor trimestre de su historia. Tras la aprobación de los resultados, Unicredit señaló que se trata de un trimestre récord y que es la prueba de que Unicredit es un banco que ha logrado la transformación con una rentabilidad reforzada, consistente y sostenible. Hablabas también hace nada, Marta, de Lufthansa. Te voy a contar también que ha reducido sus pérdidas un 20% en el primer trimestre hasta los 467 millones. Ha reducido sus números rojos un 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Si nos fijamos en los ingresos, han aumentado un 40% hasta los 7.017 millones de euros, de los que 5.708 provienen de las ventas de tráfico aéreo. Por contra, los costes operativos han crecido un 33% hasta los 7.946 millones. Seguro que hay mucha gente que nos está viendo con un café, con una bebida, y seguro que se acuerdan de Starbucks, que también ha presentado sus resultados. En este caso, en el día de ayer, ha elevado un 35% el beneficio en su segundo trimestre fiscal hasta los 827 millones. Además, la cadena estadounidense de cafeterías obtuvo un beneficio neto de 908,3 millones de dólares entre el mes de enero y el de marzo, y en el segundo trimestre fiscal de la compañía, lo que representa una mejora del 34,7% con respecto al anterior ejercicio. Vamos a terminar este repaso de la mano de Ford, y también ha presentado unos resultados bastante positivos. De hecho, ha registrado un beneficio neto de 1.757 millones de dólares en el primer trimestre del año, frente a las pérdidas netas de 3.110 millones de dólares. De hecho, hay declaraciones de su consejero delegado, de Jim Farley, que ha destacado que la reorganización de las divisiones del negocio de la empresa en distintos grupos de clientes ha producido sólidos resultados, y además ha opinado que sitúan a la sociedad en línea con su plan estratégico denominado Ford Plus. Pues Sergio, muchísimas gracias. Mientras tanto, nosotros nos vamos a otra noticia que tiene que ver con Hindenburg Research, esa plataforma de investigación que ahora ha atacado al imperio de Carl Icahn y lo acusa de esquema Ponzi. Sus acciones se han desplomado incluso un 20% al conocer la noticia. Más detalles, Javier del Valle. Muy buenas tardes, Marta. Pues así es, porque Hindenburg Research no puede estarse quieto. Esta vez ataca de nuevo y lo hace al imperio de Carl Icahn. Carl Icahn es un empresario inversor estadounidense muy reconocido por ser un inversor también activista, y tiene, de hecho, es accionista mayoritario de Icahn Enterprises, un holding de compañías con sede en la ciudad de Nueva York, donde su patrimonio asciende a 17.200 millones de dólares. Este es el holding que ha atacado Hindenburg Research y lo acusa de un esquema Ponzi, haciendo que sus acciones caigan hasta un 20% en el día de ayer, y de hecho hoy after hours también sigan cayendo. Hindenburg Research, para quien no lo conozca, es una firma de investigación de inversiones en Estados Unidos que se enfoca sobre todo en la venta en corto. Analiza acciones que puedan estar cometiendo, o holdings o empresas que puedan estar cometiendo algún tipo de fraude o de estafa, o incluso que puedan simplemente estar sobrevaloradas sus acciones, y lo analizan durante varios meses, y cuando lo consideran oportuno emiten este informe de forma pública, lo comparten con todos sus seguidores. Por eso son tan reconocidos en redes sociales y tienen un impacto tan grande en sus informes. Sí que es verdad que muchas veces se cuestiona lo ético que puede llegar a ser esto que aplica Hindenburg Research, porque por mucho que comparta sus informes de forma pública y permita que todos puedan ver sus investigaciones, también es verdad que como han acertado en algunas cosas muy grandes, muy importantes, pues ahora los inversores siempre se creen que porque Hindenburg Research emita un informe bajista sobre una compañía, esto va a estar en lo cierto y esta compañía va a tener que caer. De hecho, por eso Hindenburg Research se pone en corto en las compañías que luego publica estos informes, incluso antes de hacerlos públicos, para así también beneficiarse de la caída en el precio. Y muchas veces estas acaban cayendo por ese efecto de que los inversores piensan que si han acertado una vez, pueden seguir acertando en las próximas. ¿Qué han dicho sobre el holding de Icahn Enterprises? Bueno, pues argumentan que las acciones del ticker IEP, que sería como cotiza este holding, pues que cotizan a una gran prima sobre sus activos. Argumentan que además el dividendo que otorga el holding, que es en alrededor un 15% mayor que el rendimiento de cualquier empresa de gran capitalización de los Estados Unidos,
es insostenible. Dicen, de hecho, creemos que Icahn, una leyenda de Wall Street, ha cometido el clásico error de tomar demasiado apalancamiento frente a pérdidas sostenidas, una combinación que rara vez termina bien. Eso sí, a diferencia de otros casos, por ejemplo, como el caso de Adani, que también investigó Hindenburg Research, en este caso no se menciona tanto la palabra fraude, no hay una acusación de fraude como tal, hay una acusación más bien de tipo esquema Ponzi para pagar esos dividendos. De hecho, la única mención de fraude que se hace hacia Icahn Enterprises es referencia a un cargo de 1987 contra el fundador del banco de inversión Jefferies. Eso sí, dicen que la estructura económica es de tipo Ponzi para lograr pagar esos dividendos tan altos. Por supuesto, esto a las acciones no les ha hecho gracia, caían hasta casi un 20%, y para Icahn, Carl Icahn y su hijo Brett, que controlan el 85% de la compañía, tampoco ha debido de ser muy cómodo para ellos. 2:20 de la tarde y ya tenemos encima de la mesa uno de los datos del día. Semana de empleo en Estados Unidos. Hoy tenemos datos de empleo de nóminas privadas, ADP, y este viernes tendremos dato de empleo oficial en Estados Unidos. ¿Cómo ha salido el dato de empleo de nóminas privadas? Ese dato que nos da la encuesta ADP. Pues desde luego que pone entre la espada y la pared a la Reserva Federal, porque demuestra que el empleo sigue imparable en Estados Unidos, con lo cual las subidas de tipos tampoco están haciendo tanto efecto en el mercado laboral, que sigue, como decimos, imbatible. 296.000 nóminas no agrícolas se han creado en el mes de abril. Esto contrasta con las 148.000 que se esperaba, por lo tanto es prácticamente el doble de lo que había estimado Wall Street que tendríamos de creación de empleo de nóminas privadas, según este dato de ADP. Además, venimos también de un dato muy bajito, de 142.000 en el mes de marzo. 296.000 nóminas no agrícolas se han creado en abril. Se crea prácticamente el doble de empleo en Estados Unidos, lo que sugiere que efectivamente la Reserva Federal no está consiguiendo que esas subidas de tipos acaben drenando hasta el mercado laboral y acaben afectando a los trabajadores en Estados Unidos. Se sigue creando empleo con, desde luego, muchísimo ritmo, casi 300.000 nóminas en este caso privadas, que se han creado en Estados Unidos, según la encuesta ADP, y que desde luego ponen en el foco hoy a la Reserva Federal y qué va a hacer sobre las próximas subidas de tipos. Ya saben ustedes que un mercado laboral que está tan fuerte como el de Estados Unidos sugiere que, bueno, quizá la inflación en cualquier momento pueda volver a empezar a subir, porque al final no se está viendo una restricción en la actividad y también, por lo tanto, en la actividad de contratación en Estados Unidos, y eso puede hacer que la gente de nuevo pues tenga trabajo, tenga salarios que por cierto ya son más elevados y por tanto empiecen a gastar de nuevo más. Y si los precios suben, pues da igual que suban, sigan subiendo y sigan comprando productos que tienen, bueno, pues una inflación bastante elevada, lo que puede hacer que vuelva o que más bien llegue a nosotros esa segunda ola de inflación en Estados Unidos. Casi 300.000 nóminas privadas, y ponen el foco esta tarde a la Fed y qué hará en las próximas reuniones, si finalmente pausará o no la subida de tipos, y también en el foco el dato que vamos a tener el viernes, es decir, dentro de 2 días. Entonces tendremos dato oficial de la administración de Joe Biden de Estados Unidos, del dato de empleo. Habrá que ver si aquí también vemos una fuerte subida de creación de nóminas no agrícolas y si vemos también, ojo, bajada en el paro, que está en el entorno del 3,6%, en mínimos de hace décadas. Hacemos una pausa y volvemos, que hay mucho informativo que nos quedan por contarles. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
No, la gente fuerte dio a luz tiempos buenos, tiempos de paz, de prosperidad, ¿no? Ahora, los tiempos buenos dieron a luz gente débil, ¿eh? Y la gente débil da luz tiempos difíciles. Tiempos difíciles, entonces, claro, parece que se cierra el ciclo. Vive la economía. Negocios Televisión. Vamos con más datos macroeconómicos de esta jornada. Mirando a Turquía, hoy ha salido su inflación, que se desacelera hasta el 43,7% en abril, antes de las elecciones, que son en mayo, a mediados de este mes. Esta cifra se sitúa ligeramente por debajo del pronóstico, disminuyendo aún más antes de esas elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de mayo. Mes a mes, en términos mensuales, los precios han subido un 2,39%, por debajo del 2,6% pronosticado en una encuesta de Reuters. La encuesta había estimado que los precios al consumidor iban a subir al 44% respecto al año anterior y que se esperaba que terminaran este ejercicio en un 46,5%. Así, el IPC se ha desplomado hasta la mitad desde que en octubre alcanzó su máximo en 24 años, en el 85,5%. Y hablando de inflación, hoy ha estado la ministra Calviño, la ministra de Asuntos Económicos aquí en España, hablando sobre la preocupación de las familias, sobre la subida de alimentos y también de las hipotecas. Con respecto en primer lugar, decir que somos absolutamente más que conscientes, es que entendemos perfectamente la preocupación de muchas familias en nuestro país por la rápida subida del precio de los alimentos y por la rápida subida de los costes derivados de las hipotecas por la política del Banco Central Europeo de rápida subida de los tipos de interés. Entendemos esa preocupación y por eso hemos actuado desde el primer momento, incluso diría con carácter preventivo, anticipándonos a que se produjese esa rápida subida de tipos de interés, con medidas para apoyar directamente a las familias, para tratar de contener el precio de los alimentos y también para apoyar a aquellas que se puedan ver en una situación de vulnerabilidad derivada de la rápida subida de la carga de intereses de sus hipotecas. Por cierto, Nadia Calviño ya ha hablado sobre la inflación subyacente. Ya saben que es verdad que en el último mes ha bajado un poquito en España, pero de momento es la principal tarea que tiene tanto el Gobierno como el Banco Central Europeo. Pues ha dicho que ha habido cierta ralentización en algunos precios como los de los alimentos. Escuchen. Y señalaba que justamente en estos últimos días hemos tenido la buena noticia de la ralentización del precio de los alimentos, que es el factor más importante por el que ha empezado a bajar ya la inflación subyacente. Por eso he querido señalar este dato, precisamente porque el precio de los alimentos supone un elemento prioritario en este momento para nuestra política. Hablamos ahora de China y Vietnam, que se han unido a Corea del Norte en el último puesto de la clasificación mundial de la libertad de prensa, mientras que Estados Unidos ha descendido 3 puestos. China ocupa ahora el puesto 179 de la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, un puesto por encima de Corea del Norte. Según RSF, China es el carcelero del mundo de periodistas y defensores también de la libertad de prensa. Por otro lado, los asesinatos de Jeff Herman de Las Vegas Review Journal en septiembre de 2022 y de Dylan Lyons del Spectrum News 13 en febrero de este año han afectado negativamente a la clasificación de Estados Unidos. Noruega ha mantenido su puesto en el primer puesto de la lista, mientras que Irlanda ha subido 4 puestos para ocupar la segunda posición. En otros movimientos, Rusia es otro de los países que empeora su posición en el ranking por el bloqueo de medios independientes. Brasil sube 18 puestos hasta el 92 tras la salida del presidente Jair Bolsonaro. India y Turquía pasan de la categoría problemática a la de muy mala, y ya que la primera se ve amenazado por el pluralismo de una serie de adquisiciones de medios de comunicación por parte de oligarcas. Hoy es noticia un incendio en un depósito de combustible a primera hora de esta mañana que ha hecho saltar todas las alarmas cerca de un puente clave que une la parte continental de Rusia con Crimea.
El acontecimiento llega días después de que Moscú culpara a Ucrania de un ataque donde se prendió fuego a un depósito de petróleo en Sebastopol. Las llamas y el humo negro ondeaban sobre lo que parecían ser tanques, grandes tanques, con advertencias rojas de inflamable en vídeos publicados en redes sociales rusas, aunque Reuters, la agencia de noticias, no ha podido verificar de forma independiente ni los reportes de incendios ni los vídeos. En Telegram, el gobernador de la región ha dicho que el incendio ha sido clasificado como de máximo grado de dificultad. El Ministerio de Exteriores de Rusia dice que las conversaciones propuestas entre Rusia, Ucrania y Turquía sobre el acuerdo de cereales del Mar Negro para el día 5 de mayo, este viernes, todavía no se han acordado, según medios rusos. Hasta ahora la agencia de noticias estatal turca Anadolu había citado al ministro de Defensa de Turquía diciendo que el acuerdo sobre el grano se discutiría en esa reunión en Estambul este viernes. Pero la agencia de noticias estatal rusa RIA ha citado al Ministerio de Exteriores diciendo sobre las conversaciones propuestas que la cuestión todavía no se ha abordado. Las reformas impulsadas por el Gobierno y el aumento de la inversión privada en nuevos sectores van a contribuir al crecimiento económico no petrolero de Arabia Saudí. Eso dice el Fondo Monetario Internacional en un contexto en el que se espera una fuerte desaceleración del crecimiento global este año. Lo ha dicho un funcionario del Fondo Monetario Internacional en declaraciones a Reuters. La economía de Arabia Saudí ha crecido un 8,7% el año pasado gracias a que los altos precios del petróleo han impulsado los ingresos y han propiciado el primer superávit presupuestario del reino en casi 10 años. El FMI prevé que el crecimiento del PIB saudí se reduzca a menos de la mitad, hasta el 3,1% este año, en línea con las previsiones para los exportadores de petróleo de Oriente Medio. Hablamos ahora de geopolítica. Rusia vuelve a burlar las sanciones europeas y a través de una de sus empresas ha conseguido hacerse con tecnología y maquinaria crítica de empresas europeas y estadounidenses, y lo hace gracias a todo un entramado de empresas que hoy destapa Financial Times. Una red de espionaje ruso que busca y consigue tecnología sensible para alcanzar los intereses de Moscú. No es la trama de una película, sino el guión de la peor pesadilla de la Unión Europea. La capacidad para seguir operando en Europa ilustra los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos occidentales en su intento de cortar el suministro de tecnología crítica para el complejo militar industrial de Rusia. La red fue creada para adquirir productos que van desde microchips hasta municiones. Ha logrado obtener máquinas de Alemania y Finlandia, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos en marzo de 2022, según ha descubierto una investigación del Financial Times. A la cabeza de esta red está el FSB, o Servicio Federal de Seguridad. Inmediatamente después vemos a Cernilla Engineering, que ha sido acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de trabajar en actividades de adquisición altamente sensibles y clasificadas en nombre de la agencia de espionaje rusa FSB. Dentro de la red Cernilla hay varias empresas bajo el radar de las acusaciones de las sanciones occidentales. Una de esas empresas es Robin Trade, propiedad de Alexei Zivirov. Hay que decir que Zivirov no ha sido acusado por las autoridades estadounidenses, pero sí se le considera una persona de interés por sus vínculos con el FSB, el espionaje ruso. En la misma dirección que Robin Trade, pero fuera del paraguas de Cernilla, hay otra empresa registrada, también propiedad de Alexei Zivirov. Se llama Trade Tools y ha adquirido $900.000 en materiales desde que comenzó la guerra de Ucrania, incluidos microchips y artículos para la fabricación industrial, en su mayoría procedentes de la Unión Europea. Según los datos del diario británico, Robin Trade movió más de $12 millones en mercancías hacia Rusia hasta abril de 2022, antes de que sus ingresos se desplomaran un 90% tras la imposición de las sanciones. Mientras otras partes de la red cesaban su actividad de compra a raíz de las sanciones, vemos que Trade Tools comenzó a importar maquinaria de una empresa de Alemania. Los registros aduaneros muestran que Trade Tools introdujo en Rusia 22 toneladas de equipos procedentes de Alemania, con un valor declarado de $554.000 a finales de 2022. Los registros aduaneros también muestran que Trade Tools compró simultáneamente $253.000 en placas de circuitos integrados a una empresa en Singapur. Los artículos estaban fabricados por los grupos de semiconductores estadounidenses y alemanes. Todas estas empresas han dejado de exportar a Rusia, lo que ha aumentado la necesidad de que las entidades estatales y militares rusas se abastezcan de electrónica avanzada en terceros países. Según la información, no hay indicios de que las empresas europeas supieran que estaban tratando con una empresa vinculada a los servicios de inteligencia rusos y, por tanto, a sus sanciones.
Hablamos ahora de Suecia. El Parlamento del país ha sufrido un ataque cibernético que ha interrumpido el acceso a su página web. Ya ayer había caído parcialmente la web y ha vuelto lentamente en el día de hoy. Un portavoz del Parlamento ha dicho que el análisis muestra que se trata de un ataque de denegación de servicio y que en este momento la página web puede estar algo lenta y puede ser difícil ver sus transmisiones web. Un ciberataque que coincide con la reunión del primer ministro sueco Ulf Kristersson y otros líderes nórdicos con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que está en la capital de Finlandia, Suecia, que además ha solicitado ser miembro de la OTAN tras la guerra en Ucrania, y las autoridades, por cierto, han advertido sobre un aumento de los ataques cibernéticos contra los intereses suecos. Bueno, enseguida hablamos de ese viaje de Zelensky, pero antes de nada, seguimos con esa noticia con la que hemos abierto el informativo de hoy, de que varios drones, concretamente 2 drones, según el Kremlin, habían intentado impactar contra la residencia de Vladimir Putin en lo que califican como un intento de asesinato del presidente ruso. Pues fíjense ustedes ahora mismo lo que dice el comunicado del Kremlin. Asegura que Rusia se reserva el derecho de tomar represalias cuando y donde considere oportuno y necesario. Bueno, recuerden que les contábamos que este intento de asesinato contra Putin, que dice el Kremlin, también se lo vincula directamente a Ucrania. Dice que ha sido Ucrania la que ha intentado asesinar al presidente ruso con ese ataque de 2 drones que impactaron finalmente en el Kremlin, pero que no ocasionaron ni daños ni heridos, dice el comunicado del gobierno ruso. Pues ahora dice Rusia que se reserva el derecho de tomar represalias cuando y donde considere contra los que han realizado este ataque con 2 drones contra la residencia del presidente ruso Vladimir Putin. Y hablamos ahora de Zelensky, que asegura que no fue Estados Unidos quien le informó sobre la filtración de los papeles del Pentágono. El presidente ucraniano ha dicho que no fue Washington quien le informó sobre esos documentos y que se enteró de su existencia por los medios de comunicación. Ha sido en una entrevista con el Washington Post donde ha dicho que las filtraciones han hecho daño a ambos gobiernos, estadounidense y ucraniano. Zelensky también ha sugerido que los papeles del Pentágono han tenido un impacto en el momento en el que Ucrania pensaba lanzar su contraofensiva, pero dice que aquí también han afectado otros factores como el suministro de armas o las condiciones climatológicas. Zelensky, que ha visitado Finlandia para reunirse con los mandatarios nórdicos. ¿Qué es lo que se espera de ese viaje, Sergio Fernández? Zelensky viaja por sorpresa a Helsinki y se reunirá con el presidente de Finlandia. El presidente ucraniano ha llegado hace apenas unas horas a Helsinki en una visita oficial durante la cual tiene previsto reunirse en la capital finlandesa con el presidente del país, Sauli Niinisto, y los primeros ministros de los países nórdicos. La visita de Zelensky se produce pocas semanas después del ingreso formal de Finlandia en la OTAN, un movimiento propiciado por la invasión rusa de Ucrania, y mientras el país nórdico refuerza su frontera con Rusia. Además, Zelensky se va a reunir con los jefes de gobierno de Suecia, de Noruega, de Dinamarca y de Islandia, con los que va a ofrecer una rueda de prensa conjunta. A esa reunión, por cierto, también tiene previsto asistir la primera ministra finlandesa en funciones, Sanna Marin. Pero parece que Finlandia no va a ser la única parada internacional en los próximos días para Zelensky. En su agenda parece incluir un viaje a Berlín el día 13 de mayo. Eva Villanueva. Muy buenas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha viajado por sorpresa a Finlandia este miércoles, pero todo parece apuntar que no va a ser su última parada internacional en los próximos días de este mes de mayo. En su agenda parece incluir un viaje a Berlín el próximo día 13. Según ha informado el diario germano Tagesspiegel, citando a la policía, Zelensky va a ser recibido por el propio canciller germano, por Olaf Scholz, con honores militares el 14 de mayo, antes de volar a Aquisgrán, al sureste del país, ese mismo día donde recibirá el premio Carlomagno 2023. Un premio, un galardón, por cierto, que va dirigido para el propio presidente y el propio pueblo ucraniano en su conjunto por defender los valores europeos. Desde el gobierno de Berlín no se ha confirmado esta visita y se ha limitado a decir, según el diario, que los nombramientos de Scholz se anuncian de una semana para otra los viernes a la hora de ahondar en su agenda. De confirmarse esta parada en Berlín y en Aquisgrán, supondría la primera visita a Alemania de Zelensky
desde que Moscú lanzó lo que llamó su operación especial en febrero de 2022 y arrancase la guerra en Ucrania. Por otra parte, y según publicó hace unas semanas el diario Bild, el canciller alemán Olaf Scholz será quien pronuncie ese discurso en honor al presidente ucraniano en la entrega del premio Carlomagno. Bueno, y hablando, por cierto, de esas sanciones que parece que Rusia está eludiendo, los aliados se preparan para una nueva ronda de sanciones contra Rusia, un paquete con el que van a intentar estrechar la red sobre la economía del presidente Putin más de 14 meses después de la guerra, según Bloomberg. Los paquetes serían implementados individualmente pero coordinados. Un objetivo clave de ese nuevo paquete sería cerrar las lagunas, los vacíos legales que hay en las sanciones y también en abordar que puedan eludirse esas sanciones. Unos planes que se van a dar a conocer en torno a la reunión de líderes del G7 en Japón a finales de este mes. Bueno, y atención a una noticia de nuevo de última hora que nos hace mirar a Rusia y también a todo lo que ocurrió con los gasoductos Nord Stream y con su destrucción, porque una investigación de 4 emisoras nórdicas ahora desvela que se observaron 3 barcos de la Armada rusa en el mar Báltico en el área de las explosiones de los gasoductos Nord Stream antes del sabotaje que detuvo el flujo de gas ruso a Europa en septiembre. Barcos de la Armada rusa fueron rastreados utilizando imágenes satelitales e interceptaron comunicaciones de la radio de la flota rusa, según han dicho 4 emisoras que han realizado esta investigación. Las autoridades de Dinamarca, Suecia y Alemania han dicho que las explosiones que acabaron con estos gasoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 recién construidos, que unen Rusia y Alemania a través de ese mar Báltico, fueron deliberadas, pero todavía se tienen que publicar los resultados de las respectivas investigaciones que están llevando a cabo estos países. Bueno, las emisoras nórdicas que han hecho esta investigación descubrieron que en junio y en septiembre del año pasado barcos rusos navegaron desde las bases navales en San Petersburgo y Kaliningrado hacia el área del noreste de la isla danesa de Bornholm, donde ocurrieron 3 de las 4 fugas de tuberías. Una de las embarcaciones, un remolcador llamado SB-123, capaz de lanzar mini submarinos, fue ubicado en el área el día 21 y el día 22 de septiembre. Bueno, pues más informaciones que nos van llegando sobre el Nord Stream y sobre esta investigación que han realizado estas 4 emisoras nórdicas. Antes de despedirnos, vamos con una noticia que tiene que ver con la inteligencia artificial, que sigue desarrollando capacidades que asustan y, bueno, fascinan un poco también al mismo tiempo. La última habilidad que hemos conocido es que han desarrollado un modelo que va a ser capaz de leer la mente humana. Sergio Fernández, cuéntanos. Muy buenas, Marta. ¿Quién no ha querido alguna vez tener superpoderes? Por ejemplo, se me ocurre volar, teletransportarse o seguramente muchos espectadores estarán pensando en que alguna vez les habría gustado leer la mente humana. Pues este deseo estaría a punto de ser una realidad, justamente gracias a la inteligencia artificial. Un artículo publicado por la revista Nature Neuroscience ha revelado que un equipo de científicos de la Universidad de Austin ha logrado crear, ojo, una técnica para leer mentes. Además, puede transcribir algunos pensamientos de forma precisa. Da miedo solo de leerlo. Estos científicos han trabajado para crear un decodificador no invasivo que reconstruye el lenguaje continuo. Se hizo a partir de representaciones semánticas corticales que fueron registradas utilizando imágenes de resonancia magnética funcional. El nuevo sistema de inteligencia artificial es capaz de traducir la actividad cerebral de una persona. Lo puede hacer mientras escucha una historia o imagina en silencio que cuenta una historia en un flujo continuo de texto. Actualmente existen procedimientos invasivos que decodifican el pensamiento, pero justamente la idea de esta solución es poder leer los pensamientos de las personas solo usando una resonancia magnética, por lo que no requiere que los sujetos tengan implantes quirúrgicos. Toda la investigación se realiza, obviamente, con la autorización del paciente, al que se le dice anteriormente que va a ser sometido a un procedimiento de decodificación de sus pensamientos. Eso sí, pese al nivel del avance de este experimento, los científicos aseguraron que no se consiguió una transcripción exacta de palabra por palabra, pero sí capturar la esencia de los pensamientos. Marta, yo tengo ya la piel de gallina con todo esto, da miedo. Bueno, pues efectivamente, veremos si finalmente llega a algún puerto esto de leer la mente humana por parte de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Sergio. Miramos mientras tanto los mercados en una jornada que va a ser clave. Recuerden, Reserva Federal, esta tarde a partir de las 7:30 tendremos aquí, como siempre, un especial informativo sobre lo que va a decir Jerome Powell y también la decisión de tipos de la Fed.
Hoy, por cierto, subiendo los futuros de Wall Street, un 0,12% para el S&P, un 0,15% para el Nasdaq, y mientras tanto los bancos que están en la cuerda floja, en el punto de mira, PacWest, Western Alliance, también Metropolitan Bank, cayendo, es cierto, en preapertura, pero poco, tampoco demasiado. Ahora cae un 2% prácticamente PacWest, cae un 0,78% Western Alliance, un 1,5% Metropolitan Bank. Así que de momento parece que la jornada de hoy, aunque, bueno, pues instantes atrás en la apertura parecía que iba a ser un poquito más complicada para estos bancos, de momento están cayendo, es cierto, pero no a la velocidad o a ese ritmo que veíamos en el día de ayer. Y ahora sí, toca ya el tiempo del análisis.